En este capítulo del libro de Job, vemos cómo él, después de presentar y exaltar el nombre de Dios, hablando de la soberanía que tenía él, se defiende de las ofensas que sus amigos le habían dado, le habían dicho, apelando Job al conocimiento que tenía de su Dios. Usted puede ver cómo Job reconocía que él era soberano y que sabía que él no sería juzgado sin una justa causa. A pesar de que en este libro vemos cómo la fe de Job parecía variar en algunos momentos, usted puede ver que Job nunca dejó de confiar en la soberanía de Dios. En el texto que acabamos de leer podemos ver, por ejemplo, en el versículo 14, en la primera parte, una declaración de fe enorme. Él dice allí: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué bendición, qué hermosa frase que dice Job aquí, cómo mostraba la confianza que tenía en su Dios. Aunque él mismo le quitare la vida, él seguiría confiando en su Dios. Pero note que después de esto dice: no obstante, defenderé mi causa delante de él. Y es aquí donde vemos ese vacilar que tenía la fe de Job. A veces pareciera que él creía que era justo, ¿no? De hecho, justamente por estos comentarios que a veces hacía, es reprendido más adelante, en Job 40, 1 al 2. Allí vemos cómo Jehová reprende a Job por ese pecado que tenía y que tal vez él no lo había visto. Dice allí: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Nuestro Señor le decía a Job, ¿no? Es sabio, es sensato que usted, siendo pecador, pelee contra el Omnipotente, contienda contra él. En pasadas lecciones el hermano Jair nos ilustraba sobre esto, de cómo Job, en medio de su prueba, llegó a considerarse más justo de lo que realmente era. Y el Señor lo reprendió por esto. Y claro, hermanos, no debemos juzgar a Job. Todos sabemos que estaba en las peores condiciones físicas y emocionalmente. Y aún en medio de eso usted puede ver que él seguía confiando en Dios. Pero hay que notar que no fue hasta que estuvo en esa prueba que él pudo darse cuenta de su pecado realmente. Solo hasta que pasó por esa prueba pudo ver lo que había en su corazón. Tal vez Job, en sus días de vitalidad, en los días de su riqueza, nunca mencionó algo como esto. Nunca pensó decir algo como: defenderé mi causa delante de ti. Pero en esta prueba, él sacó realmente lo que había en su corazón. Y seguro que en esa batalla de introspección, de ese análisis que se estaba haciendo a sí mismo, frases como la del versículo 23 cada vez más salían de su corazón. Decía: Señor, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Quiero preguntarle el día de hoy, ¿usted ha orado así? ¿Ha pedido alguna vez esto? Que el Señor le haga ver cuáles son sus iniquidades y sus pecados. Señor, hazme entender cuáles son mis pecados, dijo Job. Cuando éramos niños, en ocasiones, los que son niños hoy en día también pueden dar fe de esto, sus padres los castigaban, y de un momento a otro lo tomaba por aparte y le castigaba fuertemente, y usted le preguntaba: ¿pero por qué? Y su padre le decía: usted ya sabe por qué. Entonces usted quedaba con eso en su mente, ¿no? Decía: bueno, ¿qué habría hecho? Y empezaba a pensar y a recordar: ¿será que encontró el plato que rompí el año pasado? ¿O será que se enteró que voy mal en el colegio? ¿O fue el chismoso de mi hermano que le dijo que todo el domingo me la pasé viendo televisión? Y así desesperadamente usted trataba de entender cuál de todas esas razones era la causante del castigo. Pero en ese momento usted llegaba incluso a creer que su padre era injusto porque no le decía el por qué lo castigaba. Usted pensaba que no era justo el castigo y que usted no era merecedor de esto. Creo que a veces nos pasa lo mismo con Dios.
Si pasamos por pruebas o dificultades, pensamos como Job pensó: defenderé delante de él mis caminos, pensando que somos justos o que no hay razón de que se nos castigue, olvidando que realmente no hemos recibido lo que merecemos. ¿Conoces tus pecados? ¿Has hecho un examen sincero dentro de tu corazón y has revisado cuáles son todos tus pecados? No te estoy hablando de aquellos que son a la vista muy fáciles de evidenciar, sino aquellos que incluso no son tan evidentes, pero que tienes allí y que los guardas anheladamente. Cuando usted pierde algo, usted busca, por ejemplo, las llaves de la casa, hace una búsqueda exhaustiva para encontrarlo. Pasa de un rincón al otro, levantando muebles, buscando en lugares menos esperados. Incluso se sueña encontrando este objeto. Y así debería ser nuestra búsqueda insistiva de nuestros pecados para encontrar cuáles son y para mortificarlos, para arrepentirnos. Si Dios hoy le dijera en este momento: hágame una lista en 5 minutos de todos sus pecados, y le prometiera que de todos los que estén en esa lista, le quitaría a cada uno de ellos y lo limpiaría, ¿podría usted contarle en detalle cuáles son todos sus pecados? ¿Podría después de esto tener paz sabiendo que ha entregado una lista completa y que será limpio? Puede que por mucho usted ponga 10 de sus pecados reales, incluso escriba algunos que ni tiene, y se dará cuenta que su lista será muy corta contra lo que realmente guarda en su corazón. Debemos revisar nuestro corazón para poner a descubierto cuáles son nuestros pecados. Debemos buscar en lo más profundo de nuestros males y pedirle a Dios, como Job lo hizo: hazme entender mi transgresión y mi pecado. En esta enseñanza, recordando que estamos viendo las sendas antiguas, hablaremos de otra gran verdad, y es acerca de nuestros pecados. Con el fin de que podamos hacer esa búsqueda exhaustiva y efectiva para encontrar cuáles son nuestros pecados, permítame hablar de 5 aspectos que debe recordar sobre sus pecados el día de hoy. 5 aspectos que debe recordar sobre sus pecados y no olvidar. Recordemos que las sendas antiguas son aquellas verdades que nunca debemos olvidar. Hoy miraremos solo uno de estos aspectos y si el Señor lo permite en las siguientes enseñanzas hablaremos de los otros 4. Así que hablaremos de este primer aspecto, que es: recuerde que usted tiene muchos pecados. Recuerde que usted tiene muchos pecados. Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice allí la palabra de Dios: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estamos viendo, primer aspecto, recuerde que usted tiene muchos pecados, y acabamos de leer Santiago 5:20. En esta epístola de Santiago vemos cómo se anima a los creyentes a que se alienten entre ellos mismos, recordando lo maravilloso que es la salvación. Dice que salvarás de la muerte un alma. Qué bueno es esto. Qué bendición es poder decir esto. He salvado un alma. Pero además de esto dice que cubrirá multitud de pecados. Y con esto creo que se nos menciona para denotar que hay un gran número de pecados en el hombre. Una sola persona puede tener muchos pecados, multitud de pecados, dice allí. Está exagerando la cifra para indicarnos justamente esto, que cada uno de nosotros tiene muchos pecados. Somos pecadores, todos nosotros tenemos mucha maldad en nuestro corazón. Es increíble ver cómo a veces nuestro autoestima es tan elevado que llegamos a olvidar que somos pecadores. A veces nos creemos perfectos, únicos, merecedores de lo mejor, y a veces de vez en cuando recordamos que somos pecadores. Y cuando lo hacemos, pensamos que somos los menos pecadores.
pero la realidad es que somos muy pecadores, tenemos gran maldad en nuestro corazón. Si por ejemplo se nos habla del orgullo, decimos, esta prédica la debió dar tan duro a ese hermano. Ojalá Dios haga una obra de gracia en ese corazón tan orgulloso. O quizás se nos predique el dominio propio de la lengua. Usted dice, esa hermana debió escuchar esa prédica porque sí que es chismosita. Y empieza a mirar la paja que tiene su hermano y no ve que usted tiene una viga gigantesca en su ojo. ¿Somos capaces de ver los pecados de los demás con tanto detalle? Vemos la multitud de pecados de ellos, pero la de nosotros no somos capaces de mirarlo. Quizás pensemos, ¿orgullo? ¿Qué es eso? Yo ya superé esa prueba desde hace mucho. ¿Y usted cree que esto pasa realmente? ¿Cree que en serio solamente con arrepentirse una vez no necesita la obra constante del Espíritu Santo para que su corazón siga trabajando para mortificar sus pecados? Nunca olvidemos que somos pecadores y que lo somos en gran manera. Pero si usted olvida esto, basta que haga un recorrido rápido del historial de su vida. Recuerda tu niñez, y si eres niño, recuerda lo que haces hoy, cómo haces pataletas a tus padres, cómo les mientes, cómo encubres tus travesuras, cómo eres egoísta, cómo te comportas en la iglesia en los días del Señor, no estando atento a las enseñanzas, sino distraído y distrayendo a los demás. Si eres joven, recuerda lo que haces hoy en día, cómo eres orgulloso e impaciente, cómo le contestas a tus padres de forma deshonrosa, cómo te inclinas cada vez más por la música mundana y los deseos que se encuentran en las cosas prohibidas, cómo eres lento y frío para los devocionales, pero eres rápido para hacer el mal, como con esa actitud de pereza que vas a los cultos, no en cambio así a los devocionales, y te gusta jugar fútbol, pasear, ir a cine, pero con ese ánimo no te comportas en tus devocionales. O si eres adulto, recuerda cómo has caído muchas veces en el mismo pecado o en otros, y te has levantado, has pedido perdón, pero otra vez vuelves allí y tropiezas, porque no tienes carácter o tienes falta de dominio propio. Tenemos muchos pecados, hermanos. Desde niños manifestamos la maldad que hay en nuestro corazón. Y es necesario que podamos reconocerlos todos. Dentro de este primer aspecto, quiero que revisemos 3 clases de pecado que suelen ser invisibles para nosotros. Estamos viendo que tenemos muchos pecados, primer aspecto, y vamos a ver 3 clases de pecados que suelen ser invisibles para nosotros. Primero de ellos es los pecados de omisión. Pecados de omisión. Mateo 25, 34 al 46. Es uno de los pecados con los que más caemos muchas personas. Quien no sabe, el pecado de omisión es el pecado en donde se nos demanda que debemos hacer algo y no lo hacemos. Vamos a leer Mateo 25, 34 al 46. Allí vamos a poder ver un pecado de omisión. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En este texto vemos cómo el Señor Jesús ilustra ese día del juicio final y muestra dos partes, dos grupos de personas: a la derecha los justos, a la izquierda los que irán a la condenación. Aquellos que son justos, usted puede ver cómo humildemente se sienten ricamente recompensados al considerar que el servicio que han hecho es tan pobre, no merecedor de esta gran misericordia. Y al lado izquierdo, usted ve aquellas cabras, quienes sin saber del por qué están siendo juzgados. Ellos preguntan: ¿cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo, y no te servimos? Este texto nos sirve de un ejemplo de lo que es un pecado de omisión, específicamente en el pecado de omisión al bien que se le debe al bien del prójimo. De aquí quiero advertir que cuando nuestro Señor Jesús nos dice que debemos ayudar a los que tienen necesidad, no necesariamente se está hablando de un recurso económico o de ese evangelismo de caridad que hoy en día se profesa en muchas iglesias. Quiero que note primero que el Señor está hablando de un grupo particular a quienes debe ayudar. Dice allí el versículo 40 en la segunda parte: cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y aquí usted puede ver que eran hermanos de Cristo. ¿Y quiénes son los hermanos de Cristo si no son todos aquellos que son hijos de nuestro Dios Padre? Claramente usted se encontrará con personas, tal vez en su vida, en su diario vivir, que necesiten o requieran de nuestra ayuda. Pero en este texto, nuestro Señor está apuntando a algo más que lo material, porque dice que estos hermanos son los más pequeños. Y recordemos que muchas veces hemos aprendido cuáles son aquellos hermanos pequeños, y no son aquellos que están creciendo en la fe, están aprendiendo de las cosas del Señor, son catalogados como niños muchas veces. Y vemos que en este texto nuestro Señor juzga a aquellos que, viendo que su hermano débil en la fe está allí moribundo y tiene alguna necesidad, no le ayudan. Le pregunto: ¿cuál cree que es la mayor necesidad que tiene un hermano pequeño hoy en día? Usted puede darle plata, puede darle comida, puede darle un vestido, pero si su alma se pierde, todo esto fue simplemente un derroche de recursos. Tanto el que tiene como el que no tiene recursos debe debe ayudar a sus hermanos pequeños y servir de instrumento para que el alimento que sustenta el alma de su hermano nunca perezca, que es la palabra de Dios. Debemos ser capaces de aconsejarle según su palabra, de recoger a aquel forastero que estuvo en el mundo y que busca unos brazos, un hogar donde pueda encontrar la salvación de su alma. Debe ser capaz de cubrir la desnudez de su hermano que tiene por causa del pecado y no burlarse de él como lo hizo el hijo de Noé, quien al verlo borracho llamó a sus dos hermanos, en vez de cubrir con amor, arroparlo con vestido. Pero debe ser capaz de, cuando llegue la enfermedad o la persecución, de la medicina adecuada al alma de su hermano. ¿Ha hecho usted esto con su hermano? ¿Ha sido de aquellos que se ha preocupado realmente por el bien del hermano pequeño? ¿Que se ha preocupado por su vida espiritual y le ha buscado animar en el Señor?
o por lo contrario ha sido de piedra de tropiezo para ellos. Tal vez usted lo juzga, daña su nombre, su dignidad, no le da la mano para sujetarlo y ayudarle a levantarse, sino que lo empuja para que se quede allí, con palabras hirientes, comportándose hipócritamente delante de él. Tal vez es indiferente, ve que su hermano está en pecado y calla. Prefiere no dañar la tranquilidad y paz que tiene con él, así se esté muriendo en su pecado y necesite de su ayuda, prefiere usted callarse. Piensa tal vez cada uno con lo suyo. Ya los pastores y los hermanos sugieres lo ayudarán. Pecado de omisión. Cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ahora no es que usted piense, no, es que yo hago parte de esos hermanos que son pequeños y por eso pues, no necesito ayudar a nadie. Todos nosotros, si somos hijos de Dios, debemos ayudar a nuestros hermanos. Somos miembros de un cuerpo y debemos sentirnos y dolernos cuando nuestro hermano está en pecado. Este es solo un pequeño ejemplo de lo que es un pecado de omisión, hermanos. Usted lo ve claramente cuando está en el trato con sus hermanos, pero busque y analice en lo más profundo de su corazón qué otros pecados de omisión tiene. Una buena guía para entender qué pecados de omisión está cometiendo es por medio de los 10 mandamientos. Con nuestro pastor Castañeda estamos haciendo un estudio exhaustivo de esto y empiece a analizar cada uno de ellos y a mirar cómo está haciendo este pecado de omisión o cómo está implicando un pecado de omisión al no obedecer a Dios. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo le has demostrado el amor a tu Dios? ¿Te has propuesto en tu corazón decir, bien, ya mi esposa, ni mi hijo, ni mi padre, ni mi mascota va a ser lo primero que está en el primer lugar de mi corazón? Pero ¿cómo ha buscado cultivar el amor hacia Dios? ¿Te has interesado cada vez más por conocerle? ¿Has fortalecido ese lazo de amor? ¿O ha sido más bien una relación de obligación, como el que trabaja solo por un beneficio? Podemos ver, por ejemplo, en el mandamiento de no te harás imagen. En cuanto a la adoración, muchos de nosotros pensábamos adorar a nuestro Señor de una forma errónea, donde el centro de atención no era Cristo, sino nosotros. Pero ahora que conoces y has dicho, bien, voy a adorar a Dios y Él será el centro de mi adoración, ¿le adoras con tu corazón realmente? ¿Te regocijas en tu alma cantando himnos a tu Señor, alabando su grandeza? ¿O solo es un abrir y cerrar de labios, como una marioneta que sin emociones solo hace lo que se debe? Puedes ver también, no tomarás el nombre del Señor en vano. Ya no tienes las muletillas en tu boca en donde decías el nombre de María o de los santos o del mismo Señor, pero ahora buscas guardar el nombre de Dios. Cuando alguien habla mal de tu Señor, ¿sales a su defensa o prefieres callar y cerrar tus labios? ¿No fue acaso el celo por guardar el nombre del Señor lo que llevó a David a derrotar al gigante Goliat? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tú conoces este mandamiento y estás todo el día en la iglesia, pero ¿lo santificas realmente para tu Dios? ¿Buscas hablar de la palabra de Dios en este día y estar atentos a las enseñanzas y las palabras que el Señor tiene para ti? ¿O simplemente eres un cuerpo que viene a sentarse en una silla y rápidamente buscas que se acabe este día? Y así puedes seguir por todos los mandamientos, recorriendo la Biblia incluso, y darte cuenta que los pecados de omisión son los que más cometemos. A veces pareciera que en nuestra mente estos pecados son más leves. Por ejemplo, usted tiene el mandamiento de no matar. El pecado de omisión sería no buscar preservar la vida o la salud suya o la de sus familiares. Y piensa usted que este es más leve que el de no matar, pero pecado es pecado, hermano. Con cualquier tipo de fósforo usted puede prender un gran incendio.
Así que debemos ser conscientes de todos nuestros pecados y pedir perdón por cada uno de ellos, incluso los que son de omisión, y buscar arrepentirnos de estos pecados. La segunda clase de pecados que quiero que revisemos en este día, que son muchas veces ocultos para nosotros, son los pecados de pensamiento. Pecados de pensamiento. Dice Proverbios 24, 8 al 9. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. En este proverbio, cuando dice hombre de malos pensamientos, en su original, una mejor traducción sería señor de perversión o maquinaciones perversas. La maquinación o el pensamiento, de la maquinación al pensamiento a la acción hay una gran diferencia. En este proverbio usted ve claramente cómo la Biblia cataloga el pensamiento del necio y dice que es pecado. El pensamiento del necio es pecado. Y qué fácil, hermano, es caer en este pecado. En este momento incluso usted puede estar siendo objeto de este. Puede que usted en este momento esté acá en la iglesia, en cuerpo, pero su mente esté divagando en los asuntos de la carne. Los pecados de pensamiento son muy fáciles de cometer. Están a disposición de todos. No necesita tener un arma para cometerlo. No necesita abrir su boca. No necesita que esté otra persona allí. Solamente está su mente. Usted solo basta para que pueda cometer este pecado. El pecado de pensamiento se da cuando sabemos que algo es pecaminoso y para guardarnos de cometerlo físicamente, empezamos a idear en nuestra cabeza lugares o actividades que queremos hacer, que sabemos que son pecaminosas, pensando que porque no las estamos haciendo físicamente no son pecado. Entonces, allí estás nuevamente en tu mente cometiendo el pecado de la lujuria y la codicia. Imaginándote en una casa grande, una casa quinta con balcón, con piscina, como la de Messi, la de Ronaldo, con sus lujosos carros, paseando en los lugares más exóticos, comiendo a placer y teniendo el trabajo más sencillo y mejor remunerado del mundo. O quizás no sea la lujuria, tal vez es la hipocresía. Tal vez estás allí mirando a tu hermano con cara feliz, alegre, pero en tu mente, en tus pensamientos, odiándolo. Este pecado es muy peligroso y tiende en el tiempo a exteriorizarse. En Santiago 1:14 al 15, Santiago 1:14 al 15, podemos ver cómo es concebida la maldad desde nuestros corazones hasta los malos pensamientos. Dice allí la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la palabra concupiscencia en su original es la palabra griega epitsumia, que quiere decir codiciar, desear o tener alguna pasión. Dice que una vez la concupiscencia es concebida, es decir, una vez usted es atrapado por un mal pensamiento, de allí se da luz al pecado. En Mateo 5:28 podemos ver cómo nuestro Señor Jesús reprendió este pecado cuando se adultera en la mente. Dice allí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todos sabemos cómo fue este pecado cuando se dio en David. Él se encontraba ocioso y vio una mujer desnuda y la codició. Algunos pensarían que no hubiera pasado nada si no hubiera dormido él con ella. Pero desde el momento en que este hombre miró a esa mujer y empezó en su mente a desearla,
Desde ese momento dio luz a su pecado. Qué peligroso es este pecado, hermano. Pareciera que porque no es visible a nuestros ojos no debe tomarse en cuenta, pero es pecado y debemos arrepentirnos de ellos también. No por nada en Filipenses 4:8, allí el apóstol Pablo anima a los filipenses a buscar ir en contra de este pecado y a meditar en aquello que tiene virtud. Esa es la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos cuidarnos de este pecado. El apóstol nos insta a meditar o pensar en lo que es justo, puro, verdadero, amable. ¿En qué piensa usted en la mayor parte de su tiempo? ¿Qué es lo que más medita? ¿Son las bondades de nuestro Señor, su gran obra de salvación, en lo que más medita? ¿O divaga en sueños de humo, alimentando su malvada imaginación? Lo peligroso de este pecado de pensamiento es que es tan fácil de olvidar y a veces no nos arrepentimos de él. A veces usted está pensando algo y se le olvida que estaba pensando, ¿no? De un momento a otro ya no se acuerda qué era lo que estaba pensando. Pero cada vez que usted cometa un pecado de pensamiento, debe inmediatamente pedir perdón. Si yo le pregunto a usted qué fue lo primero que pensó esta mañana o qué pensó mientras estaba desayunando, no lo va a recordar. O bueno, si lo hace, mis respetos. Por lo que, si llegamos a caer en este pecado, debemos pedir perdón inmediatamente, hermano. Eso hace parte de los pecados que cometemos a diario. No debemos tomarlos livianamente, debemos arrepentirnos de ellos también. Y en tercer lugar, quiero que revisemos la otra clase de pecado que puede ser invisible para nosotros, y es el pecado arraigado a nuestro carácter. Pecados arraigados a nuestro carácter. Proverbios 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. En este proverbio vemos cómo se nos habla de otra clase de pecado que puede ser invisible a nuestra propia vista. Aquí habla del pecado de la necedad, pero no quiero que nos enfoquemos en la necedad en sí, sino cómo habla de este pecado. Dice que está ligada al muchacho. Cuando hablamos de los pecados arraigados a nuestro carácter, estamos diciendo que son aquellos que son tan compatibles con nuestra personalidad que ya se han vuelto parte de nosotros. Que esté ligado un pecado al corazón debe causarnos mucho temor, hermanos. Esta es la misma palabra que menciona la Biblia para esos lazos de hermandad que se vieron en algunas personas, como Jonatán cuando quedó su alma ligada con la de David. También es la misma palabra que se usa con el pueblo de Israel cuando les dice que deben atar las palabras de su ley a sus manos. Atar, soldar fuertemente. Estar ligado o amarrado a un pecado es prácticamente convivir con el diablo en su corazón. Por ponerle un ejemplo, hoy en día, si su hijo es necio, desobediente a sus padres, algunos creen que es porque tiene un trastorno o son hiperactivos y necesitan desarrollar su personalidad en ambientes diferentes. Entonces sus padres prefieren pagar tratamientos costosos que aplicar lo que el proverbio nos indica. La vara de la corrección lo alejará de la necedad. Y hacen esto pensando que es porque él es diferente y que poco a poco se va adaptando a este mundo. La necedad no la tratan como un pecado, sino como algo que hace parte de él. Y en vez de corregirla, inmediatamente la dejan avanzar, permitiendo que se arraigue cada vez más en su corazón. Los pecados que se arraigan al carácter son aquellos que endurecen el corazón y adormecen la conciencia. El faraón de Egipto era orgulloso, y aun en la muerte de su primogénito siguió siendo orgulloso ante Dios. Los fariseos eran hipócritas y tenían doblez en su corazón.
y esto impidió que vieran a Cristo como el Salvador. Esaú estuvo enojado varios años con Jacob por haberle robado su primogenitura, queriendo asesinarlo. Los hermanos de José sentían celo hacia él y llegaron a conspirar su muerte. Puede que usted sea lo que llaman una persona de carácter fuerte. Entonces no lo pueden mirar, no le pueden hablar porque es que usted es temperamental. Y cualquier cosa que le digan lo ofende. Pero eso es porque es de carácter fuerte, no es porque es pecado, es porque es de carácter fuerte, dicen unos. Puede que tenga falta de dominio propio en su lengua, pero es que usted es así, ¿no? Sincero, dice las cosas de frente sin censura, sin importar si con sus palabras daña a su prójimo. Quizá usted sufre de cansancio y el trabajo siempre le resulta fatigoso, no mirando que realmente lo que tiene es pereza y ocio. Quizás estos pecados no son tan evidentes, pero como le digo, están cercanos tanto a su carácter que son comunes a su vida y ya no los ve como malos. Y puede verlo en cosas tan simples como que ver una película inmoral no es malo. Pasar su tiempo en vicios como el celular, la televisión, los videojuegos no es malo. Que escuchar música mundana no hace daño al alma. Que decir una mentira piadosa de vez en cuando no está mal. Que si mira mal es porque amaneció de mal humor y hay que aguantarlo, no es arrogancia. Que si se la pasa coqueteando su hijo con chicas o chicos es natural porque está en crecimiento y las hormonas del cuerpo están alborotadas. Y poco a poco, entre usted más permita que se ligue estos pecados a su corazón o al de sus hijos, más difícil va a ser que los reconozcan. Porque pensarán que hace parte de esta persona y que debemos aceptarlos así. Hay pecados que compaginan muy bien con nuestra personalidad. Si es una persona extrovertida y social, va a encontrarse con pecados como el orgullo, la charlatanería, el egocentrismo. Por otro lado, si es una persona introvertida, puede que caiga en el odio, la apatía, la insensibilidad. Debemos estar alertas y conocer la diferencia entre nuestra personalidad y los pecados que se arraigan a nuestro carácter. Muchos padres acolitan el pecado de sus hijos bajo sus techos con la frase, es que él es así. Y así se van a quedar, hermanos, si no corrige a tiempo y detiene la maldad de sus hijos. No va a poder enderezar después ese árbol torcido. ¿Tiene una conciencia frente a sus pecados? Cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos acusa de nuestra maldad, pero si la asfixiamos con nuestros pecados, cada vez va a ser más difícil distinguir y encontrar cuáles son. Pecados que antes nos parecían escandalosos empiezan a ser normales para nosotros. Lo que antes creíamos como algo totalmente desagradable empezó a volverse algo más habitual y se queda arraigado como una costra en nuestra piel, que si se quita hiere y sangra de lo ligada que se encuentra a nuestra piel. Hemos visto 3 clases de pecado que suelen ser ocultos para nosotros, pero si aún con esto usted cree que no es lo suficientemente pecador, le animo a hacer un cálculo. Suponga que usted al día solo comete 2 pecados, en el mejor de los casos, solo 2 pecados, y que esto lo hace constantemente desde que nació. Al final del año habrá cometido 730 pecados nomás. Y si esto lo multiplica por el número de años que tiene, sabrá cuántos lleva hasta el momento. Si tiene 10 años, tendrá 7.300 pecados. Si tiene 20, 14.600. Si tiene 30, 21.900. Si tiene 50, 36.500. Y así sucesivamente, multiplique por su edad. Pero esto es en el mejor de los casos, hermano. Porque usted y yo sabemos que no cometemos solo 2 pecados al día. Hemos visto, de pensamiento cometemos pecado. Usted está pensando a cada momento. Así que, aun con todo lo escandaloso que pueda ser esta cifra, debe saber que este número es muy pequeño con lo que realmente hemos pecado con nuestra mente, con la omisión de nuestros deberes y con los pecados ligados a nuestro carácter. Tendríamos que incluso elevar esta cifra exponencialmente.
En este primer aspecto sobre nuestros pecados, hemos recordado que tenemos muchos pecados y algunos de ellos están tan cercanos a nuestros corazones que ha sido imposible identificarlos. Así que, para concluir, les animo a considerar lo siguiente. Primero, suplique por sus pecados como lo hizo Job. Suplique por sus pecados como lo hizo Job. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Sabes cuáles son tus pecados? Puedes enumerar cada uno de ellos y tienes un plan frente a las tentaciones que se te pueden presentar para caer en ellos. Solemos guardar en nuestra mente cosas importantes y contar cosas como el dinero que tenemos ahorrado. Sabemos cuántos días hacen falta para las vacaciones. Sabemos cuántos balones de oro tiene Cristiano Ronaldo y Messi. Pero ¿sabes cuántos y cuáles son tus pecados? Si no es así, le animo, hermano, a que haga una lista de sus pecados y día a día, cuando termine sus labores y llegue a su casa, recuerde cuáles de ellos fue los que cometió en ese día y pida perdón por ellos y busque al día siguiente ser más precavido para no cometer los mismos pecados. ¿Se ha arrepentido de todos sus pecados? A veces somos tan insensatos, hermanos. Tenemos la promesa que si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor nos limpiará, pero no aprovechamos esto. Únicamente nos arrepentimos de lo que es visible para nosotros, pero no de aquello que por pereza o por enfriamiento espiritual no hemos visto. Sea específico al arrepentirse de sus pecados. Que podamos valorar grandemente el sacrificio de Cristo, sabiendo que solo por este sacrificio podremos limpiarnos de toda nuestra maldad. En segundo lugar, quiero que considere que gracias al sacrificio salvador de Jesucristo, usted puede ser limpio de todos sus pecados día de hoy. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerda el ejemplo de la lista que le di? Pues esto no era una parábola, hermano. Hoy en día usted tiene al Señor Jesucristo intercediendo por usted. Si usted confiesa su pecado, el Señor nos promete que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así que le animo a que reflexione y examine su corazón y pida perdón por cada uno de los pecados que usted en el día de hoy ha visto en su personalidad, en su vida. Pida perdón por ellos y apártese de su maldad. No descanse hasta que cada una de sus maquinaciones, de sus malos pensamientos, de aquellos pecados que están ligados a su corazón y le son difíciles de sacar, se hayan mortificado completamente en su interior. Pida perdón por cada uno de ellos. Se dice que Martín Lutero se la pasaba orando en el monasterio, pidiendo perdón por sus pecados intensamente. Y si este hombre era tan incisivo con su pecado en un monasterio, ¿cuánto más deberíamos ser nosotros que estamos en contacto constante con el mundo? Somos pecadores, todos nosotros, niños, ustedes son pecadores, adolescentes son pecadores, adultos y ancianos. No olvidemos que hay una gran maldad en nuestro corazón y que debemos arrepentirnos de toda ella. No dejemos de pedirle a nuestro Dios que nos haga entender nuestras transgresiones y ver todos nuestros pecados. Oremos.